El tema central de Death Note es la lucha entre la justicia y la moralidad, así como las implicaciones de tener el poder absoluto sobre la vida y la muerte. También cuestiona constantemente las decisiones éticas de los personajes y los dilemas morales que enfrentan. La serie plantea preguntas sobre si es aceptable que un individuo asuma el papel de juez y verdugo, y hasta dónde se debe llegar para lograr un mundo mejor, y las consecuencias de tener dicha capacidad, aunque solo se centra en el punto de vista de quien tiene el poder. Pero creo que me estoy adelantando un poco. Regresemos al inicio. Light Yagami es un joven genio. Declara su desprecio por la naturaleza inherente de la humanidad al pecado, que ha provocado una sociedad podrida, donde parece prevalecer que no haya ley. Al no ver esperanza para la humanidad, su descubrimiento de la Death Note de Ryut le revela una responsabilidad autorrealizada de juzgar al mundo y matar a cualquiera con solo saber su nombre y su rostro. Dicta la sentencia de muerte a todos los criminales, convirtiéndose posteriormente en el dios del nuevo mundo. Light piensa que matando a los criminales está haciendo justicia. En el otro extremo está L, quien, aunque exista para defender la justicia en el mundo criminal, desprecia la idea de dictar la sentencia de muerte para todos los criminales, percibiéndola como equivalente a un asesinato en masa. Estos dos personajes se involucran en un desafío de estrategias, una combinación de cautela e intelecto entre dos personajes con muy altas capacidades mentales, probablemente solo comparados entre sí. La justicia es un tema central de Death Note. Los dos personajes centrales están deformados por un sentido de justicia que es producto de sus egos. Light, cuya visión solipsista lo hace agraciado con un complejo de Dios, y L, cuya inteligencia lo hace socialmente incompatible con otros humanos. Ambos se ven a sí mismos como encarnaciones de la justicia. Sin embargo, la debida aplicación de la justicia no puede recaer en una sola persona, ya que intervienen intereses personales, vivencias y juicios que deforman el verdadero significado de la virtud. Ambos están constantemente cruzando la línea de la moralidad de un lado para otro, pero ninguno puede ser considerado villano. Evidentemente, te lleva de forma irrevocable a posicionarte en contra del totalitarismo y a pensar desde un plano ético en la responsabilidad que conllevaría poder decidir sobre la vida de los demás, cuando L y sus compañeros tienen una Death Note en su poder, excepto L, se rehúsan a utilizarla. Lo irónico de la situación es que no quieren utilizarla con un condenado a muerte. Se niegan porque acabar con una vida está mal, a pesar de que ellos mantienen un sistema en que se condena a muerte a la gente. En este momento, solo L parece ver lo estúpido de la situación. Esta forma de aplicar la justicia se ve incluso en la vida real. Observa que las nociones de justicia y por ende los valores y leyes se apoyan más de las veces no en un razonamiento objetivo imparcial, sino en factores personales como la posición social del individuo, su experiencia real con problemas sociales, en función de ello minimizarlos o por lo contrario tergiversarlos como lo vemos diariamente. Por eso se acuñó el concepto de posición original como un experimento, que aquellas personas que deciden qué es la justicia lo hacen bajo el velo de la ignorancia, debido a que normalmente se decide en función del beneficio personal. La palabra justicia incurre a una falacia, porque todo el mundo tiene la suya. La justicia no es más que un ideal, no es algo tangible y demostrable, es subjetiva e irreal, pues se amolda únicamente a los deseos egoístas de los que lo promueven con orgullo. A partir de este punto, la justicia se convierte en un aspecto secundario y lo
Lo que pasa a ser más importante es el enfrentamiento entre Kira y L, simplificando el mundo en una dicotomía de entidades. En realidad es un borrón amorfo, masivo, que ninguna mente puede manejar. Se puede ver esas divisiones tan deliberadamente elaboradas por los dos personajes principales enemistados y lo que representan, porque es común sentirnos identificados, incluso proyectarnos con el pensamiento de querer hacer justicia de propia mano, de una u otra manera, por nuestra empatía valorativa, aquella que nos permite valorar y aprobar las acciones de los personajes. La dicotomía del bien y del mal es solo una de las muchas que asumimos para simplificar la vida. Es fácil decir que matar a alguien, incluso si es un criminal, es un crimen. En muchos de los monólogos internos de Light expresa la conclusión de que la rectitud moral encarnada en esa idea es simplemente una fachada. Mientras que los humanos pueden expresar que matar está mal, la mayoría probablemente piense lo contrario. En la vida real, nadie es bueno ni malo. Todos actúan bajo su propia conveniencia o como una manera de satisfacer una necesidad moral. La batalla entre Kira y L no se puede considerar solo como un choque de inteligencias. Es mucho más allá, una colisión de dos moralidades. Pero esa moralidad está bajo su propia perspectiva. El inicio de la batalla se da con ambos personajes exclamando que ellos representan el significado de la justicia y que su contraparte es la que está equivocada. En el caso de Light, no creo que quiera crear un mundo mejor porque tenga altos sentimientos hacia la justicia. Lo más importante para él es sentirse con el poder para decidir sobre la vida de los demás e incluso definir él mismo las reglas del juego y ser reconocido para los demás, algo reservado exclusivamente a Dios, desarrollando un severo complejo de Mesías, creyendo que solo él es capaz de realizar el trabajo de la justicia. El poder utilizado bajo fines de su propia verdad solo traerá consecuencias negativas y por encima de todo es una visión errada de la realidad. Su mecanismo de defensa para combatir la culpa de matar es la sublimación. Él dice que hace estas cosas para al final convertir el mundo podrido en un mundo mejor, cuando en realidad a lo largo de la serie se le ve disfrutar hacer lo que quiere, sin importarle las muertes que tenga que producir. Por otro lado, L cree defender la justicia y detener asesinatos. Sin embargo, no dudó en sacrificar vidas con tal de tener evidencia. No quiere resolver el caso porque sea bueno, sino porque considera que la justicia tiene mucho más que ver con el esclarecimiento de la verdad que con el castigo directo de los que se supone que son criminales. También odia perder, que muestra que su interés en el caso de Kira es meramente personal, algo así como un reto a su inteligencia que debía resolver. Probablemente sea el hecho de que él sea muy similar a Light, que lo considera un oponente digno. Esto se refleja en los planes de cada uno para el mundo. Light cree en un mundo perfecto, lleno de exclusivamente gente buena, respetuosa y trabajadora, donde todo y todos sean perfectos como él. En cambio, L ve el mundo como defectuoso y parece estar bastante bien con ello, ya que está bastante bien con sus propios defectos. Y el propio Light, de no haber entrado en contacto con la Death Note, seguramente habría mantenido la misma actitud de L hacia un supuesto Kira, como se acaba demostrando a lo largo de la serie, ya que en él prevalece una capacidad lógica prodigiosa y la necesidad imperiosa de poner a prueba su capacidad. Otro factor clave sería el hecho de que conforme va avanzando la trama, los criminales juzgados pasan a ser meros conejillos de indias para probar los poderes de la libreta. Aparte de tener evidencia de los movimientos de Kira, todo se podría resumir en la conclusión de que en Death Note jamás hubo buenos ni malos en
sí, solo mentes brillantes tratándose de poner a prueba la una a la otra bajo conceptos personales de moral y usando a los demás personajes como simples peones. En este complicado ajedrez podemos encontrar grandes rasgos de ironía en esta relación. Incluso podríamos concluir que sin uno no existiría el otro. Sin las acciones megalomaniáticas de Light, L no emplearía métodos tan extremistas para demostrar que es culpable. Sin la obsesión de L por capturar a Kira, Light probablemente no alcanzaría esos extremos morales. Son dos caras de la misma moneda. Nir y Melo, a ser sucesores del antagonista de Kira, tienen un rol más cercano a modificador, operan activamente en la narración y trabajan para cambiar la situación. Melo es completamente guiado por sus emociones, sin embargo, es igual de brillante que Nir. La arrogancia de Light Yagami es el incesable combustible de su desgracia. Desde un comienzo se convenció de ser una especie de elegido a pesar de las declaraciones de Ryut. Ensorbeció a su alma con delirantes bramidos de divinidad. Confundió el azar con la providencia, subestimando a sus nuevos rivales y menospreciando a sus aliados. No consideró ni siquiera la posibilidad de haber sido engañado para luego culpar a Mikami de su declive, a pesar de autoelogiarse capítulos atrás por haberlo seleccionado. Además que el papel de Mikami es importante porque le da un toque religioso de fanático y poco pensante. La línea moral de Death Note, Soichiro Yagami, es en este personaje en que encontraremos un enorme sentido de justicia y deber. Su principal motivo es detener las muertes y restablecer el orden social a través de la fuerza policíaca. La moral, que lejos está de rozar el egocentrismo, es tomada como torpe en este mundo que vivimos. Matsuda le dispara a Light porque en realidad ahí también muestra la fuerza de los débiles, la indignación de lo real, que tiene un efecto más rápido que cualquier aplicación lógica. Vencido en su propio juego, imploró al vacío el auxilio de dos fantasmas, una despreciada Misa Amane, que ella es un ejemplo interesante de cómo el trauma y las emociones pueden moldear la psicología de un individuo. La adoración hacia Kira se convierte en una vía para procesar el dolor y encontrar un propósito en la vida. También ilustra los peligros de la manipulación y el abuso emocional. Por otro lado, tenemos el personaje que fue sacrificada por Kira, que tiene una personalidad muy ambiciosa. Kiyomi Takada busca la validación y el reconocimiento de Light, a quien idealiza. Esta necesidad la hace vulnerable a la manipulación. A medida que profundiza en su papel como cuarto Kira, Kiyomi comienza a experimentar sentimientos de culpa y arrepentimiento por sus acciones. Esto sugiere que su ética y moralidad aún tienen peso en su conciencia. Esta lucha interna la lleva a tomar decisiones impulsivas y a comprometer aún más su estabilidad emocional. Kira escapó de sus pecados con una inusual cobardía, corriendo hacia su último atardecer. Esto no se trató si estaban haciendo lo correcto o no. La justicia no se aplica a la cuestión, se trataba de sentido común, de un instinto de supervivencia. En el ocaso de su vida, se cruzó con la víspera de su condena. El dios del nuevo mundo es recordado de su frágil mortalidad. Vemos un silente reencuentro con el auténtico artífice de su fracaso y un adiós solitario. Kira se queda en medio de las escaleras. Como le dijo Ryut, no iba ni al cielo ni al infierno, se queda en la nada, el vacío. La misma obra nos revela que en dicho universo no existe un sistema que juzgue tus actos. Al morir no vas a reencarnar, no vas a ser enviado al paraíso o al infierno. El hecho de que la obra no incline la balanza hacia un lado u otro no se debe a una imparcialidad hacia el lector, sino a una falta de necesidad, pues en esencia nadie tiene razón, o por lo menos lo deja a una libre interpretación.
Yo quería ser una nube como Chikamaru. この番組はショートご覧のスポンサーの提供でお送りします。